Atención, se ha revelado un secreto que podría cambiar el futuro de Irán para siempre. El líder supremo tiene un plan de escape a Rusia y nadie sabe si la Guardia Revolucionaria seguirá leal. Lo que descubrirás en este video es impactante, peligroso y totalmente revelador. Si quieres conocer la verdad antes que nadie, suscríbete ahora, dale like, comparte y comenta tu opinión. No te quedes atrás, la información que tienes aquí podría sorprenderte como nunca. Los archivos de inteligencia han revelado que el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, mantiene un plan secreto para huir a Rusia ante un posible colapso total de la República Islámica. Se informa que el Ayatollah Ali Khamenei está preparando un plan de contingencia para abandonar el país si los disturbios escalan fuera de control o si las fuerzas de seguridad no logran contener las protestas a nivel nacional. Actualmente, se observa un despliegue considerable de buques de gran envergadura rumbo a Irán, lo que sugiere que la situación podría deteriorarse rápidamente. Según reportes del periódico británico The Times, el denominado Plan B incluiría al propio Khamenei, de 86 años, junto a unas 20 personas de su círculo más cercano, entre familiares y asistentes. El plan contempla también asegurar su vasta red de activos, valorada en aproximadamente $95.000 millones, según una investigación de Reuters de 2013, incluyendo la organización Satad y otras fundaciones semiestatales de carácter benéfico, conocidas por su opacidad financiera. Fuentes de inteligencia confirmaron que este plan contempla exclusivamente a su círculo íntimo, incluido su hijo y designado heredero, Mojaba. Beni Sabi, veterano de inteligencia israelí, que huyó del régimen iraní tras la revolución, explicó que Khamenei se refugiaría en Moscú, considerando que no existen otras alternativas. Cabe destacar que este plan se asemeja al utilizado por el expresidente sirio Bashar al-Assad, quien abandonó Siria rumbo a Moscú tras la caída de su régimen en noviembre de 2024. Según The Guardian, Assad actualmente reside en Rusia, estudiando el idioma y retomando su práctica en oftalmología, orientándose hacia un público de élite adinerada en Moscú. El primer giro crítico de esta historia revela que el líder supremo de Irán tiene un plan de escape preparado para su círculo más cercano en caso de que el descontento popular se intensifique y las fuerzas de seguridad abandonen o no logren controlar las protestas. Este plan incluye rutas de salida desde Teherán, así como la movilización de activos, propiedades en el extranjero y efectivo para garantizar un traslado seguro. Según perfiles psicológicos revisados por agencias occidentales, Khamenei se encuentra debilitado tanto física como mentalmente desde la guerra de 12 días con Israel. Su historial muestra a un líder paranoico altamente ideológico, pero también pragmático cuando se trata de proteger su posición y su legado. Sus decisiones reflejan una visión a largo plazo, incluso en escenarios críticos. En las primeras semanas de enero de 2026, los informes de inteligencia occidentales y regionales filtraron un protocolo confidencial denominado Contingencia Moscú. Este documento describe un marco logístico para que Khamenei, su familia y un grupo de altos funcionarios puedan buscar asilo en Rusia en caso de un colapso del aparato de seguridad iraní. La mera existencia de este plan ha impactado profundamente la percepción de estabilidad en la República Islámica, que durante 47 años ha proyectado una imagen de permanencia divina y sacrificio. Aunque los medios estatales iraníes descartan estas informaciones como propaganda sionista, el efecto es irreversible. El simple hecho de que el líder de 86 años tenga preparada una maleta para Moscú representa no solo un escándalo político, sino un colapso teológico, un símbolo que transforma a un líder mesiánico en un político mortal evaluando salidas estratégicas. Para la teocracia iraní, esta revelación no es un simple escándalo. El régimen se enfrenta a una paradoja crítica. Necesita la lealtad absoluta de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, para sobrevivir, pero la existencia de un plan de escape ofrece a esas fuerzas una justificación para desertar. Khamenei planeaba abandonar Teherán junto a su círculo más cercano de 20 familiares y asistentes si observaba que el ejército o las fuerzas de seguridad desplegadas para sofocar los disturbios comenzaban a desertar, se alineaban con los opositores o se negaban a cumplir órdenes.
Beni Sabi, exagente de inteligencia israelí y exiliado del régimen iraní, considera que Moscú es el único destino posible para Kame, en parte por su admiración hacia Vladimir Putin y por las afinidades culturales entre Irán y Rusia. The Times subraya que este plan de escape sigue el precedente de Bashar al-Assad, quien abandonó Siria rumbo a Moscú tras la caída de su régimen en 2024. El tercer giro de esta historia revela la magnitud de la preparación. El régimen ha trazado rutas de salida desde Teherán y está concentrando activos, propiedades en el extranjero y liquidez para asegurar un traslado seguro. Kame controla un imperio financiero significativo, incluyendo la organización Satad, un conglomerado de fundaciones semiestatales de opacidad financiera notoria. Reuters estimó en 2013 que estos activos, compuestos por empresas y propiedades, alcanzaban los 95.000 millones de dólares. Algunos de sus principales colaboradores, como Ali Larajani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, ya cuentan con familiares residiendo en Dubái, Canadá y Estados Unidos. Kame mantiene un control absoluto sobre estas fuerzas, ejerciendo autoridad suprema por encima de los medios, los tribunales y el ejército. El protocolo de escape se activará únicamente si considera que sus subordinados dejan de obedecer órdenes. Un perfil psicológico revisado por inteligencia occidental indica que, aunque Kame asegura puestos clave y medidas de seguridad para prevenir deserciones, permanece cauteloso. Su debilitamiento físico y mental tras la guerra de 12 días con Israel lo ha hecho prácticamente invisible durante las recientes protestas. El cuarto hecho revelador apunta al verdadero riesgo del plan Contingencia Moscú. No son las protestas en sí, sino la reacción de las fuerzas de seguridad y de la IRGC. En levantamientos anteriores, 2009, 2019 y 2022, los efectivos actuaron con impunidad, convencidos de la eternidad del régimen y defendiendo su propio futuro. Sin embargo, si el líder tiene un plan de escape, la ecuación cambia. Un comandante se cuestiona, ¿por qué ordenar disparar si voy a quedar atrás enfrentando la justicia? Un voluntario Basish se pregunta, si el líder supremo huye a Rusia, ¿quién protegerá a mi familia de aquellos a quienes oprimí? Este escenario introduce un dilema del prisionero en el corazón del aparato de seguridad. Según agencias de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido, Kame ha desarrollado un plan de fuga a Moscú si las protestas escalan fuera de control. The Times informó que las autoridades consideran poner a los alborotadores en su lugar, anticipando una posible represión tras la primera semana de protestas en Irán. Reuters reporta al menos 25 muertos en los primeros 9 días de disturbios en el bazar de Teherán, mientras el presidente estadounidense Donald Trump advertía sobre fuertes represalias si continuaba la violencia. La quinta revelación destaca la magnitud de la preparación. Kame y su círculo más cercano han definido un plan de contingencia para abandonar Teherán si las protestas exceden el control del régimen. Este plan incluye aproximadamente 20 familiares y asistentes, entre ellos su hijo y heredero designado Mojtaba Kame. La deserción o negativa de unidades del ejército o seguridad dispararía la activación del plan. Su red de activos en el extranjero y liquidez son esenciales para garantizar el escape seguro. El precedente de Bashar al-Assad demuestra la viabilidad de este tipo de estrategia. El expresidente sirio se refugió en Moscú tras el colapso de su régimen, marcando un patrón para líderes autoritarios que buscan salvaguardar su seguridad personal mientras pierden control político. Mientras tanto, los videos en redes sociales muestran despliegues masivos de seguridad en Irán, incendios y grandes manifestaciones con alrededor de 1.200 arrestos registrados. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su profunda preocupación por las víctimas y los heridos. A comienzos de enero de 2026, un informe cargado de simbolismo comenzó a circular en los medios occidentales e israelíes. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, habría preparado un plan de contingencia para huir a Moscú ante un colapso inminente de su régimen. Según una evaluación de inteligencia citada por The Times de Londres, este escenario de baja probabilidad pero alto impacto se activaría únicamente si el aparato de seguridad iraní fracasa en contener las protestas o sufre deserciones internas. Aunque no hay indicios de que Khamenei planee abandonar Irán de forma inmediata, la existencia de este plan B revela un estado de vulnerabilidad sin precedentes en la República Islámica.
El ayatolá, de 86 años, se trasladaría con su familia inmediata y aproximadamente 20 asistentes cercanos, incluido su hijo Mojaba, considerado su heredero preferido. Moscú no es un destino fortuito, refleja tanto la relación estratégica de Rusia con Irán como un precedente claro en la política de supervivencia de regímenes autoritarios. El sexto y último hecho devastador destaca los paralelismos con la caída del régimen de Bashar al-Assad en 2024, cuando el expresidente sirio abandonó Damasco y reapareció en Moscú mientras las fuerzas opositoras tomaban la capital. Este episodio no solo marcó la pérdida de un Estado cliente, sino que mostró un patrón estratégico. Moscú funciona como refugio seguro para líderes de puestos cuya legitimidad se ha erosionado, pero cuya utilidad estratégica para Rusia permanece. Para Kame, la experiencia de Assad ofrece tanto consuelo como advertencia. Consuelo porque indica que Rusia protege físicamente a aliados caídos. Advertencia porque la fuga de Assad significó el fin de la soberanía siria tal como se conocía, dejando el país fragmentado en un mosaico de milicias, patrocinadores extranjeros y autoridades en disputa. Si Kame sigue un camino similar, no solo perdería el control personal, sino que colapsaría el sistema clerical que ha dirigido durante más de 3 décadas. En conjunto, este plan de escape no se trata únicamente de la supervivencia de un hombre, sino del desmoronamiento visible de toda una arquitectura geopolítica. Desde las calles de Teherán hasta los campos de batalla de Khartum, desde las montañas de Yemen hasta los puertos de Somalia, la posible fuga de Kame revela la dependencia crítica del proyecto regional iraní de una autoridad centralizada. Su fractura provocaría repercusiones más allá de las fronteras de Irán, reconfigurando el mapa estratégico de Oriente Medio y el Cuerno de África durante años. Si el impopular líder supremo de Irán decide exiliarse en Moscú ante la caída del régimen, se uniría a un reducido grupo de dirigentes de puestos que viven en relativa comodidad en la capital rusa. The Times de Londres indica que Kame habría elegido Moscú por su afinidad con Putin y la cercanía cultural entre Irán y Rusia. Un oficial de inteligencia citado por el periódico afirmó: "El plan B contempla que Kame y su círculo más cercano, incluido su hijo y otros familiares, viajen a Moscú junto con unos 20 asistentes". Se estima que la red de activos de Kame asciende a $95.000 millones, en gran parte resguardados en fundaciones semiestatales de carácter benéfico, según una investigación de Reuters de 2013. El ayatolá Ali Kame declaró recientemente que ciertos agitadores y mercenarios enemigos se habían infiltrado en el bazar de Teherán para corear consignas contra Irán y el Islam. Añadió: "Protestar es legítimo, pero diferenciar entre manifestantes y alborotadores es clave. Con los alborotadores hay que ser firme". El presidente estadounidense Donald Trump intervino en redes sociales advirtiendo: "Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, Estados Unidos intervendrá. Estamos listos". A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní respondió que EEU asumiría plena responsabilidad si intervenía. En paralelo, las protestas se han expandido a más de 20 provincias, impulsadas por la inflación, el desempleo y la represión política prolongada. Los mercados financieros monitorean con preocupación la posible caída del gobierno, mientras contratistas de defensa y la ONU evalúan escenarios de intervención. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos vigilan la reconfiguración de fuerzas proxy y la lucha por la influencia iraní. Israel estudia cómo un cambio de régimen afectaría a Hezbollah, Hamas y otros grupos respaldados por Teherán, y Turquía busca posicionarse como mediador, protegiendo sus intereses estratégicos. Una certeza emerge: la filtración del plan de escape a Moscú ha quebrado la imagen cuidadosamente construida por la República Islámica de permanencia divina y sacrificio revolucionario. El ayatolá de 86 años deja de ser un símbolo mesiánico y se convierte en un político mortal, con una maleta lista para partir. Esto genera un dilema crítico entre los mandos de la IRGC, donde cada comandante evalúa quién desertará primero para proteger su futuro, mientras el régimen moviliza activos por $95.000 millones y prepara la salida de su círculo más cercano. El riesgo de intervención estadounidense y las protestas masivas marcan lo que podría ser el acto final de una teocracia de 47 años, destinada al colapso y a la fragmentación al estilo sirio, reconfigurando Oriente Medio durante décadas.